distintas situaciones en el medio de la pandemia, como por ejemplo los nacimientos, los cumpleaños, pero también hay otra situación y que está generando que se preste mucha atención hasta desde la Organización Mundial de la Salud, que es cómo informarse en época de una pandemia, en épocas de coronavirus. Y lo importante que es tener información fidedigna, creer en esa información para poder estar nosotros mucho más rápido sanos. Porque claro, si no se empieza a diseminar información falsa, que confunde, que genera mucho miedo, más miedo todavía del que todos tenemos. Porque se genera mucha información, pero además están las redes sociales también, que eso por supuesto que es un tsunami. Hay de todo. Exactamente, en la sociedad, que nos lleva por ahí a mal informarnos, y eso introduce un nuevo término que es la infodemia. Bueno, ¿de qué se trata la infodemia? ¿Cómo informarse? Se lo vamos a preguntar a Victoria Mendizábal, quien es comunicadora, bióloga, que allí la tenemos en contacto. Muchas gracias, Victoria, por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Bueno, qué tema ¿no? Que ha surgido en plena de la pandemia, este término nuevo, al menos para muchos, que es la infodemia. Contanos un poco qué significa y de qué se trata. Bueno, la infodemia es un término que fue la propia Organización Mundial de la Salud que lo denominó así, y que algunos especialistas dicen que es como la segunda epidemia, ¿no? Así como se propaga el virus, se propaga información falsa, se propagan las llamadas fake news, se propaga información que muchas veces es maliciosa también, y muchas veces también se propaga por negligencia, ¿no? Y porque a veces eso que nos llega coincide con algún miedo que tenemos y entonces inmediatamente lo propagamos, lo difundimos. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud y desde muchos otros organismos, lo que se está tratando de impulsar es que la gente chequee la información antes de difundirla o antes de propagarla en sus redes. Claro, porque Victoria, el problema de estas noticias falsas, que sobre todo se reproducen mucho en las redes sociales, que se volvieron protagonistas en esta pandemia, es que además de generar muchísimo pánico, promueve conductas incorrectas, y ahí también está el problema tan grande y tan grave de esto. No es solo que estamos mal informados, digamos, que nos enteramos de noticias falsas, pero sino empezamos a actuar mal. Tiene consecuencias, claro, está bueno. Exactamente, y ahí están dando en un aspecto muy importante, que es que no solamente existe un riesgo real que se puede calcular, que los científicos pueden llegar a calcular, por ejemplo, cuál es la tasa de infección o cuál es la tasa de mortalidad, que son, si se quiere, algunos datos duros. Lo importante también dentro de lo que es la comunicación de cuestiones de riesgo es algo que muchas veces se deja de lado, que es la percepción de riesgo. Si nosotros percibimos que algo es más riesgoso o menos riesgoso, nuestras actitudes van a cambiar, nuestras conductas van a cambiar. Y por lo tanto eso puede influir en la propagación del virus. Por eso hablamos de la doble epidemia y cómo esa desinformación o mala información puede incluso propagar más rápido la enfermedad. Victoria, siempre hacemos hincapié, bueno, se hacen de distintos organismos, obviamente, estar consumiendo la información oficial. A nosotros aquí como medio de comunicación nos llegan pero cantidades de WhatsApp, de cadenas, y después hay como un enojo de la gente del por qué no se difunden esas cosas, y te llevan a decir, bueno, nos están ocultando esa información, es decir, exigen que los medios oficiales también se hagan cargo de esa situación, ¿no? ¿Eso también engloba lo que es la conducta de esta situación? Sí, yo creo que una muy buena conducta que podemos tener en estos grupos de WhatsApp es el individual, digo, así como está el hashtag me quedo en casa, podríamos decir yo no propago información falsa o información no chequeada, sería como una conducta de alguna manera similar que frenaría esa propagación, ¿no? Lo que pasa también en este tipo de situaciones donde la información no es del todo certera. ¿Por qué? Porque se trata de una enfermedad nueva, es una enfermedad que todos estamos conociendo, que los científicos también están conociendo, se presta mucho para estas cuestiones de incertidumbre, de teorías conspirativas. Entonces, siempre la recomendación es ir a las fuentes oficiales de información, siempre y cuando obviamente estas fuentes de información estén basadas en la evidencia científica. Por supuesto. ¿Sí? Ese yo diría que es el criterio
fundamental. Y por eso me parece muy importante la iniciativa que ha tenido el Gobierno Nacional de crear una página, una plataforma web que se llama Confiar, que está armada por la agencia de noticias Telam y que te permite chequear algunas cuestiones de la información o incluso te permite chequear informaciones que te llegan, como contabas recién, ¿no? Uno puede llegar a mandar una consulta específica sobre una cadena específica que te está llegando y especialistas te van a contestar si eso es real, si no es real, o qué es lo que pasa con esa información que ellos mismos dicen sospechosa, ¿no? Victoria, ¿y hay manera de parar esto? Porque vos lo decías y los expertos hablan de dos tipos hasta de pandemia, ¿no? La del coronavirus por un lado y la de infodemia también, que es tan grave también como la otra. ¿Cómo se para una cosa así que se ha disparado de tal manera a través de las redes sociales que uno constantemente ve ese tipo de informaciones? Yo creo que lo que están haciendo ustedes es una forma de pararlo, es decir, evidenciar que existe ese fenómeno para que la gente esté alerta a esa información. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que es una información que puede llegar a ser falsa o puede ser inexacta? Porque nos genera un gran impacto, nos genera angustia, nos genera pánico, nos genera una fuerte emoción. Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es pensar, reflexionar un minuto y tratar de chequear si esa información es o no real antes del siguiente paso, que es la propagación. O sea, es muy importante. Si nosotros, así como una persona que está infectada puede contagiar a un montón de otras personas, bueno, nosotros a través de nuestras redes sociales, si hacemos ese paso de difundir, también estamos de alguna forma propagando o infectando, podríamos decir, de mala información que lo único que nos hace es generar más angustia. En realidad la buena información lo que debería es generar tranquilidad, porque nos dice medianamente qué es lo mejor que podemos hacer en cada momento, ¿sí? Si nos tenemos que lavar las manos, si tenemos que ventilar los ambientes, son recomendaciones concretas y certeras. Entonces, en este sentido me parece que es bueno distinguir qué nos genera una información y otra, ¿no? Está muy bien eso. Con respecto a la sobreinformación, Victoria, ¿es algo similar a lo que sucede, decir, estar sobreinformado por ahí el común de la gente? ¿Es algo similar? ¿Paraliza? ¿Genera acciones que no son efectivas? Claro, ¿qué se aconseja? Sí, yo creo que es otra de las características que yo digo que tiene esta pandemia frente a otro tipo de situaciones donde sabemos que se multiplica la información falsa. O sea, el concepto de fake news es un concepto que venimos escuchando ya hace tiempo, no apareció con la pandemia. Yo creo que una de las cosas que genera que en este caso particular la OMS se haya preocupado de este concepto de infodemia es, por un lado, lo que hablábamos recién, la incertidumbre científica que todavía existe en relación a un virus que es desconocido. Y por otro lado, el hecho de que estemos en cuarentena, que haya una altísima cantidad de gente en el mundo, que dice que más de un tercio de la población mundial estamos en aislamiento, con acceso a redes sociales, eso es el caldo de cultivo ideal para justamente seguir multiplicando esos mensajes, ¿no? Estamos en una situación de angustia, estamos en una situación de incertidumbre y tenemos a mano la posibilidad de propagar ese mensaje. Entonces la recomendación en general en este punto es tratar de dosificar esa información, no exponerse las 24 horas a esa información, sino dosificarla, por ejemplo, informarse a la mañana y a la noche, informarse con fuentes oficiales, no sobreexponerse a esa información. Claro. Victoria, bueno, ya en el rol de comunicadores, sacándote un poquito de este lado, pero ¿cómo se realza la figura de los medios tradicionales en este caso, ¿no? Y en este tipo de situación, digamos, cómo se valora el trabajo y claro, y cómo la gente comienza a confiar nuevamente en estos medios tradicionales? Sí, exactamente. Yo diría que de alguna forma los medios tradicionales recuperan, en este caso algunos, ¿no? Sí. Por supuesto hay que ser críticos con esto porque no todos los medios tradicionales tienen una
actitud responsable con respecto a la información. Después hay particularidades, claro, exacto. Claro, esta idea de que de los medios de comunicación tradicionales que funcionaban como un filtro de la buena información, ¿sí? Me parece que está bueno que se trate de recuperar esa función tradicional de los medios más tradicionales, justamente, que es que no pase cualquier información. Exacto. Que se chequee la fuente. A veces, y en los últimos tiempos, justamente por estas presiones que vos comentabas, de lo que llega por redes sociales, muchos medios están cayendo en esta tentación de mostrar información que no deberían mostrar. Me parece que hay que ser muy cautelosos con estas cuestiones y sobre todo no promover falsas controversias, ¿no? Como esta del barbijo sí, barbijo no, cuando la recomendación es clara. Uno va a los expertos o a las fuentes oficiales de información con respecto al uso del barbijo. Entonces muchas veces los medios, justamente porque la controversia vende a nivel de los medios masivos, caen en esa tentación de poner en un plano de igualdad un tipo de información y otra, cuando sabemos que no es lo mismo lo que dice la OMS que lo que pueda decir un profesional de la salud X, que es su opinión personal, ¿no? Está muy bien, sí. Bueno, de eso depende de nosotros también, ¿no? Digo, de los que estamos al frente de hacer, valorar lo que es la información verdadera en los medios tradicionales y que la gente se aferre a eso y que no tengamos que sufrir, por ejemplo, de infodemia, además de la pandemia. Sí, porque además es cierto, claro, es todo tan nuevo esto, que estamos aprendiendo todos día a día, ¿no? Y es difícil, y es fácil... quizás, claro, dejarse llevar por todas estas informaciones. Y hay tentaciones. Y claro, están las tentaciones periodísticas, como bien decía Victoria por allí, en el afán por ahí de un segundo antes de una primicia, de estar generando algún tipo de controversia, de tirar algún tema nuevo, por ahí en pecar en esta falla profesional también. Y aparte hay otra cuestión que me gustaría resaltar, que es muy importante, y que tiene que ver con que estamos en un proceso, como bien decíamos, nuevo, y sobre todo otra palabra clave que resaltaría es dinámico, cambiante. Una recomendación que al principio de la pandemia puede ser útil, luego puede cambiar. Entonces tenemos que estar atentos y atentas, y los medios tienen que acompañar esta idea de que esas recomendaciones pueden cambiar, no es algo estático, fijo. Por eso estamos pendientes permanentemente de cómo va evolucionando la pandemia en la Argentina y en el resto del mundo. Victoria, un placer enorme y fuiste muy clara. Un placer escucharte con esta explicación. Me alegro llevar claridad porque me parece que en estos momentos es muy importante. Hace falta. De dónde agarrarse. Muchísimas gracias, Victoria. Un fuerte abrazo. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por atender a Telediario Federal. Hasta luego. Hasta luego.